Pumas vivió un certamen marcado por más dudas que certezas. Fue el primer semestre completo de Efraín Juárez como director técnico, una etapa en la que el ruido fuera de la cancha pesó más que las ideas dentro de ella, pues dejó un equipo sin identidad clara, ni regularidad de juego. Las decisiones y los fichajes tampoco ayudaron a cambiar el panorama. Aaron Ramsey llegó como la gran figura, pero su paso fue fugaz y sin algún impacto. Tras la pérdida de su mascota se marchó sin dejar rastro y terminó convertido en uno de los peores refuerzos del fútbol mexicano. Además, el rendimiento fue apenas suficiente para sobrevivir. Los de la U de México clasificaron con lo justo al play-in, solamente para quedar eliminados en la primera fase. Por otro lado, dejó una ilusión truncada. El sorprendente fichaje de José Juan Macías parecía reencontrarse con su mejor versión, no más que sufrió otra lesión importante, justo, no menos esperaba. Santos tiene la ilusión de volver a competir y con autoridad goleó por 3-0 a los Pumas en el territorio Santos Modelo. Durante el último año futbolístico, los guerreros terminaron como sotaneros en ambos torneos. Además recibieron 66 goles por tan solo 27 a favor, así que el renovado cuadro dirigido por Efraín Juárez parte como favorito. Ante la repentina salida de Alex Padilla, qué bueno, y la lesión de Pablo Lara, Rodrigo Parra, de 17 años, debutó en el máximo circuito bajo los 3 palos, lo que le valió para convertirse en uno de los porteros más jóvenes en disputar un partido de primera división, aunque el verdadero récord le pertenece a Manuel Camacho, que debutó a los 15 años y 6 meses con el América, en la temporada 44-45. Además, al muchacho de los Pumas le esperaba un destino bastante cruel. Los universitarios dieron el primer aviso con un cabezazo del Coco Carrasquilla, que no fue aceptado por Carlos Acevedo. Enseguida, Santiago Trigos la perdió ante la presión de Aldo López, quien vio adelantado al joven guardameta para techarlo y abrir la lata. Porque se da el buen robo de balón, van a clarear al arquero, golazo. Pablo Benevendo se sumó al ataque, envió el buscapiés y un defensor casi marca en propia puerta, pero el melenudo con reflejos felinos mantuvo el 0 atrás, aunque la jugada no contó por offside. ¿Será que ahora sí Acevedo levanta su nivel y regresa a la selección? Antes de ir al descanso, Guillermo Martínez definió el 1-1 a puerta abierta, mas el abanderado alzó el trapo para eliminar la sonrisa de los de la U de México. Fue al minuto 54 cuando comenzó la pesadilla para Parra. Rubén Duarte se apoyó en él, Ramiro Sordo lo fue a apretar, los nervios le traicionaron. El argentino aprovechó el error y duplicó la ventaja. Esperemos que esta falla no le cuarte su camino en el primer equipo, aunque ya sabemos cómo se las gastan los directivos en este país. A un minuto del final, Cristian Dajome tomó el balón desde cancha propia, corrió los 100 metros a máxima velocidad, el canterano se quedó amarrado y con un disparo cruzado sentenció el 3-0. Si el proyecto de los felinos quiere caminar, primero tienen que traer un portero de experiencia y abastecer su banquillo, porque con un plantel tan limitado no les va a alcanzar. Pumas desplegó buen fútbol, generó más, pero nuevamente el canterano Parra quedó a deber e influyó demasiado en la victoria del Pachuca. A media semana se confirmó la llegada de 2 piezas que le faltaban al esquema de Efraín Juárez, Pedro Vite y Álvaro Angulo, quien arrancó como titular ante los Tuzos en la banda de la izquierda. Sin embargo, la incógnita de Largo seguía sin tener respuesta, por lo que Rodrigo Parra reapareció en el 11 inicial, a pesar de las críticas. Al lateral colombiano le bastaron 6 minutos para estrenarse como goleador en México. Tras un gran desborde, Pablo Benevendo apareció puntual para cerrar la pinza en el segundo palo, y con un efusivo festejo con Efraín Juárez, mostró su compromiso inmediato, además de su agradecimiento con el entrenador. Sin embargo, más adelante, el mismo número 77 dio un pase de seguridad con su guardameta, quien pensó que seguía jugando en básicas, y en su intento de amagar a Alan Bautista, regaló el empate. Posteriormente, Carrasquilla la picó ante el movimiento de Jorge Rubalcaba, que no tuvo problemas para regresar la ventaja a los del Pedregal. Los Pumas solo la pudieron gozar por un ratito, ya que en la siguiente acción Daniel Aceves la metió a la olla. El dorsal 256 salió a cazar moscas, y ante el descontento de Duarte y el arco vacío,
Yonder Cádiz se equiparó. Terrible actuación del muchacho universitario, que quién sabe si algún día vuelva a jugar con el primer equipo. Los errores se trasladaron a medio campo y seguido de una pérdida de Caicedo, Bautista quedó mano a mano, mas no pudo marcar el de la voltereta. A pesar de que el segundo tiempo parecía tranquilo, Gastón Togni aprovechó un rechace de la defensa auriazul, controló, se acomodó y sacó un zurdazo inatajable para sellar la remontada, que significó los 3 puntos. El centro, la defensa que rechaza. ¡Zurdazo de larga distancia! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Gastón Togni! Él se presenta así con los tuzos. ¡Qué zurdazo fenomenal! Acaba de colocar ahí para vencer por completo a Rodrigo Parra en lo que es el gol que le da la ventaja hasta el momento en el marcador a los Tuzos del Pachuca. Los Tuzos del Jimmy Lozano cuentan con paso perfecto y marchan en la segunda posición, solo por debajo del Toluca, mientras que los felinos son últimos con 0 puntos y 6 goles en contra, por solo 2 a favor. Del otro lado, horas después de que terminara el encuentro, la incertidumbre y la novela llegaron a su fin. Todo indica que Keylor Navas será el nuevo guardameta del Club Universidad Nacional. Ahora solo queda preguntarse, ¿por qué diablos los Pumas no cuentan con un buen portero en su cantera y tienen que recurrir a contratar a un veterano? Porque Keylor se va a ir a Pumas. Y esta es una noticia, claro, muy importante de que hemos hablado la semana pasada como oportunidad, como negociación. Ahora la negociación se ha cerrado, un poco menos de $2 millones para este acuerdo con el Newell's Old Boys. Entonces Keylor va a ser el nuevo portero de Pumas, otra oportunidad para él. No ha sido una negociación fácil en los últimos días, pero lo ha facilitado mucho el jugador que ha querido irse a Pumas. Entonces está todo firmado, todo hecho. La pura vida llegó a Universidad Nacional, que sumó su primer triunfo del certamen con nuevo guardián bajo los 3 palos. Luego de que la novela se alargara más de lo esperado, el jueves se hizo oficial el bombazo. Keylor Navas era nuevo guardameta de Pumas. Muchos pensaron que su debut tardaría, pero al día siguiente apareció en el 11 inicial. Y como capitán, qué raro que alguien que viene de afuera y apenas asoma la cabeza del avión ya le pone el brazalete. Juzgue usted mismo si es que se lo merece, más allá de la leyenda que evidentemente es. A pesar de que los primeros minutos fueron muy entrecortados, Rodrigo López colgó un centro desde el banderín derecho. El Memote se lanzó de palomita y entre 2 rivales la mandó a guardar. Aunque hubo incertidumbre por los movimientos del abanderado, al final el gol fue confirmado. El paso de los minutos ensució cada vez más el partido y la actividad en las áreas desapareció por completo, hasta que al 71 Jorge Rubalcaba sacó un disparo de otro partido, que José Hernández complementó con un atajadón. Posteriormente el Cocó Carrasquilla comandó un contragolpe y esperó el movimiento del californiano, quien con su pata menos hábil marcó el de la tranquilidad, festejando con todo el ex Real Madrid. Si bien los felinos tenían la ventaja y manejaban el trámite a placer, Álvaro Angulo perdió la cabeza y acribilló con los tachos por delante a Aldair Pérez, lo cual le costó la tarjeta roja. No obstante, el tiempo y la calidad no le dio a los gallos, que sumaron su tercer descalabro al hilo, que lo tienen como últimos en la clasificación. En la cancha de Ciudad Universitaria se jugó un partido de waterpolo, que finalizó con un empate entre Pumas y Necaxa. Más de 34,000 personas se dieron a la tarea de asistir al debut de Keylor Navas en CU. Sin embargo, no tenían en sus planes el tormentón que cayó en la capital del país, el más fuerte desde 1952. Tomás Badaloni se quedó cerca de clavar el primero. Su cabezazo impactó la publicidad y después uno de sus compañeros le pegó a la distancia, pero el tico expulsó hacia un costado. Con el pasar de los minutos, el diluvio cada vez era mayor, solo que el juego nunca se detuvo y Jorge Rubalcaba enfrentó solo a Unzain, que ganó el duelo individual. Entre charcos, los tsunamitas casi se adelantan en el tablero por medio de un balón detenido, más que el arquero argentino respondió de manera perfecta. Luego de un entretiempo de 34 minutos, la mayor parte del campo fue reparada y el enfrentamiento se reanudó con un disparo de Vite, que se fue a la pista de tartán. Más tarde, el Cocó Carrasquilla cobró un córner desde el banderín de la derecha y encontró a Rubén Duarte. Con un frentazo se estrenó en el fútbol mexicano. Lamentablemente para la estudiantina, el gusto duró poco. Tras un rebote, Diego de Buen remató desde los límites del área, igualar el marcador y de paso romper la imbatibilidad del ex Real Madrid. Vaya golazo, por cierto, del señor de Buen. Disparo por parte de Buen ahora con derecha. ¡Golazo! ¡Gol!
El cuadro del Pedregal no dejó de intentar, y Legolas le puso 7 octavos de gol a Guillermo Martínez, quien con un beso la mandaba al fondo de las redes. En cambio, abanicó para firmar el oso más grande del torneo, hasta este momento. En la compensación se fue a revisar un posible penal a favor de los locales, pero la decisión del árbitro no fue la esperada por la afición. Escapó lo más rápido posible para llegar a casa. Toluca dejó escapar puntos ante Pumas en el infierno y suma ya 2 partidos consecutivos sin ganar en él. Los Diablos enfrentaron el compromiso sin su máxima figura, Alexis Vega, que no fue convocado por el turco Mohamed para reservarlo de cara a la eliminatoria del Leagues Cup a mitad de semana. A los 24 segundos el escuadrón mexiquense cae se adelanta, pero el niño no pudo ante la figura de Keylor Navas. Más tarde, Rubén Duarte envió un servicio de primera intención para Jorge Rubalcaba, quien tuvo tiempo de controlar y definir el primero de la noche. El memote se dio la media vuelta, la chutó muy desviada. El México-americano se calentó con Diego Barbosa y el nazareno calmó las aguas con el cartón preventivo. Después el ex Puebla mandó un centro que, tras un desvío, estuvo a punto de colarse al fondo del arco rojo. Caicedo se marchó en el carrito de las desgracias y el defensor español casi repite la misma dosis, solo que nadie llegó a cerrar la pinza. Al regreso de los vestidores, Luis García evitó el gol en propia puerta. Así como el primer lapso fue azul, el segundo se pintó escarlata. Y acá al 67, Paulinho destacó en medio de una serie de rebotes. Deseo de tacón al Canelo Angulo, quien fusiló al Tico para igualar la contienda. Los del Pedregal ya estaban pidiendo la hora. Héctor Herrera le pegó de larga distancia y obligó el lance del costarricense. Se aferró al puntito. Estos 2 equipos han empatado en sus últimos 3 enfrentamientos, algo que no ocurría en el periodo entre 2006 y 2007. La verdad que me voy con un saborcito amargo. Me parece que hicimos un partido para merecer más. Esa es la realidad, en una cancha contra el campeón, un equipo que tiene un presupuesto 10 veces más que nosotros, y me parece que les plantamos cara importante. Efraín dijo recién que tenemos más presupuesto nosotros, entonces por ahí puede ser por ahí, que pase por ahí. A mí también me tocó dirigir Pumas, si llegamos a semifinal, por ahí con un presupuesto más escueto que lo que tienen ahora. Entonces no hay que hablar de los rivales, hay que saber respetar. Cada uno juega como quiere o como puede. Entonces hoy nosotros tuvimos que corregir porque el rival nos llevó a un lugar que nos complicó, nos hizo el gol por ahí, nosotros después ajustamos y creo que seguramente nos encontraremos más adelante, porque me parece que Pumas puede estar en la fiesta grande seguramente. Pumas no camina y volvió a decepcionar en Ciudad Universitaria, donde firmó el juego más aburrido del fin de semana ante Puebla. En el banquillo camotero estaban de manteles largos, pues Hernán Cristante debutó como su entrenador. Los del Pedregal acorralaron a su rival y al minuto 14 se quedaron cerca de cambiar el rumbo de la historia, solo que la media vuelta de Jorge Rubalcaba mandó a trabajar a recogepelotas. El Cocó Carrasquilla se creyó al medio campo con la ventaja en la bolsa. Su zapatazo pasó rozando el travesaño. En el segundo periodo, los de cantera lograron romper la barrera de la franja por medio de Álvaro Angulo. Sin embargo, Pedro Vite se encontraba en posición adelantada y la acción fue invalidada. Al 62, Aaron Ramsey por fin se estrenó con la camiseta auriazul. Solo se tardó 54 días. El cuadro del Angelópolis cae y sorprende a balón parado, pero el balón movió las redes que no cuentan. Las palabras de Efraín Juárez cada vez pierden más validez, mucho hablar y poco demostrar, ya que solo ha ganado 6 de 22 partidos como estratega universitario. Ya veremos cómo le pinta el futuro cercano. Pumas se quedó cerca de sumar el segundo empate sin goles en casa, pero un gol de Aaron Ramsey en el agregado le dio el triunfo ante Atlas. Los de la máxima casa de estudios venían de pasear por la calle de la amargura por un buen rato, puesto que sumaban 3 empates y una derrota en sus últimos compromisos, por lo que querían hacer pesar CU de una vez por todas. Al 10 llegó la primera opción clara para los universitarios. Sin embargo, el memote no se ha podido quitar las raquetas que trae desde hace unas semanas para acá y pateó por un costado. El número 9 se quedó cerca del perdón de la afición, pero su cabezazo estremeció la madera y en la acción siguiente Alan Medina firmó su estreno goleador con su nuevo equipo, solo que los vectores tuvieron otros planes. Mientras el cuarto árbitro mostró que se jugarían 4 más, Cocó Carrasquilla filtró para Jorge Rubalcaba, quien con su pierna menos hábil elevó sus números. Pero tras 7 minutos de revisión, el profe señaló una mano del México-americano, que invalidó la jugada. Luego de la charla en los vestidores, el señor Justicia repitió lo realizado en el primer tiempo.
se tardó 6 minutos en checar un posible penal para los ciudadanos, que sí marcó, pero de inmediato anuló por una posición adelantada de Angulo. Pésimo el protocolo. Después de la revisión en cancha, existe un penal imprudente, pero previo al penal imprudente hay una posición de fuera de juego del número 77. Mi decisión final es fuera de juego. Más adelante, José Juan Macías firmó su regreso al fútbol profesional después de 7 meses de ausencia. Y en el primer balón que tocó le reventó los testículos a Camilo Vargas. Ojalá que le vaya bien al JJ, pues vaya que ha sufrido en su carrera como futbolista. Al igual que hace 3 semanas, a Tlaloc le apeteció hacer de las suyas en Ciudad de México, y el espectáculo, que de por sí era casi nulo, terminó de descomponerse. No obstante, en el añadido, el cuadro rojinegro obsequió un tiro de esquina. Rodrigo López envió un servicio templado a primer palo, y el ex del Arsenal, que se sentía en su natal por la fuerte lluvia, se anticipó a la saga rival para poner a temblar a todos los famosos. 42 minutos le bastaron al galés para hacer un gol de la victoria en esta liga. La UNAM por fin venció y se va con una bocanada de oxígeno puro a la pausa por la fecha FIFA, como 10º puesto de la general. En el aniversario número 71 de la institución, los Pumas de Efraín Juárez por fin tuvieron una actuación convincente y arrasaron en Mazatlán. Jugar contra los cañoneros siempre le ha caído bien a la UNAM, pues es el único equipo de la Liga MX que nunca ha perdido contra los de Sinaloa, así que pintaba para ser una noche redonda. Al 9, Guillermo Martínez fue a dar al suelo por un empujón de Facundo Almada. El silbante no dudó y señaló la pena máxima, que fue convertida por el mismo Memote. Aunque le pegó espantoso, la mandó a guardar. En el tiempo de compensación de la primera parte, Jorge Rubalcaba aportó al renacimiento el número 9 y le dejó un caramelo al oriundo de Celaya, que metió con los ojos cerrados, no como todas las anteriores que falló al inicio del torneo. A pesar de que el abanderado quiso interrumpir el festejo, el VAR lo dejó fluir. A 30 segundos ya recuperado oxígeno, Omar Moreno le estudió a Fabio Gómez, que la conectó de primera intención para darle todo el sazón a la parte complementaria, la cual arrancó potente con un penal a favor de los locales. Sin embargo, Benedetti no le pudo ganar el duelo individual al tricampeón de Champions. Luego de que el palo le negara a Álvaro Angulo su anotación, el delantero brasileño se tiró una media tijera que contuvo Keylor Navas para mantener viva la llama universitaria. El mejor amigo del portero le negó el gol al Cocó Carrasquilla, que Alan Medina fue insistente y no dejó de probar. Con un misil desde fuera del área firmó el tercero. 2 años, 5 meses y 3 días tardó el culiacanense en volver a mojar en el máximo circuito. Ya en el minuto 100, Adonai Escobedo señaló el tercer tiro desde los 11 pasos de la noche. El balón le fue otorgado al jugador más resiliente de la liga, José Juan Macías, quien engañó perfecto a Gutiérrez para retomar confianza y sellar el resultado. Pumas quiere el cuarto de la noche. Acá viene JJ, gol. ¡Gol de los Pumas! Los del Pedregal volvieron a marcar 4 goles después de 57 juegos. La última vez fue el 4-1 a León en la fecha 1 de la Apertura 2024. Además suman 6 encuentros ligueros, sin conocer la derrota. Los Pumas se quedaron cerca de pisar fuerte ante Tigres, pero un error de último minuto les costó el empate. En la alineación titular de los universitarios desconcertó la ausencia del motor auriazul, el Cocó Carrasquilla, quien fue suplente debido a una fiebre que sufrió en los últimos días. Antes del silbatazo se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Julieta Grossman, una leyenda de la divulgación astronómica en México. Que descanse en paz. Pasado el cuarto de hora, Juan José Sánchez Purata dejó estirada la extremidad en zona prohibida, y luego de la revisión el profe señaló el penal. Sin embargo, Aaron Ramsey quiso ajustar tanto su disparo que la mandó por un costado. Al regreso de los vestidores, Álvaro Angulo sacó un cohete desde fuera del área con dirección de gol, mas Fernando Gorriarán jugó de arquero. En extremis salvó a los regios. Al 86, el balón le llegó a José Juan Macías, quien la hizo chiquita. Se acomodó de siniestra y en medio de un mar de piernas azules cantó el primero de la noche, que parece ser definitivo. Junto a sus compañeros, hincados y con las manos apuntando hacia el cielo, el renacido ya colaboró en 3 goles, en menos de 40 minutos disputados con los del Pedregal. No obstante, en la siguiente jugada, José Caicedo jaló de la playera a Rómulo Suárez y regaló el tiro de castigo. Nico Ibáñez se plantó ante Keylor Navas, quien nuevamente se vistió de figura, pero el rebote quedó servido en bandeja de plata a Ángel Correa, equilibró al tanteador.
Los del sur de la Ciudad de México tienen 7 encuentros sin perder, solo que gran parte de esa racha son empates, y aún no encuentran claridad de cara al arco rival. Los Pumas no pudieron continuar con racha invicta y cayeron en su visita a Ciudad Juárez. Antes de cumplirse el cuarto de hora, un potente centro raso a Alejandro Mayorga encontró a Oscar Estupiñán, quien apareció sin marca para romper el cero. Denzel García probó a Keylor Navas, que escupió hacia un costado, y en la segunda mitad los del Pedregal cambiaron el chip, gracias a su mejor hombre, Adalberto Carrasquilla. Pusieron el de la equidad. No obstante, el profe se inventó una falta del panameño, que invalidó la acción. Poco les importó a los sobreazules lo sucedido, y el envión anímico estaba de su lado, dado que 5 minutos más adelante, Pablo Benevendo mandó un centro hecho a la medida de Guillermo Martínez, quien de cabeza puso los pares. Todo indica que el Memote ya afinó la puntería. Sin embargo, los felinos tienen al enemigo en casa, y al igual que contra Tigres, José Luis Caicedo regaló una falta innecesaria, que le costó la tarjeta roja. Desde el punto que pintó el árbitro, José Luis Rodríguez la colgó al área, y Rodolfo Pizarro apareció oportuno para regresar la ventaja chihuahuense. El ex de Mazatlán ya le marcó a los Pumas, a la América y a Cruz Azul. Nada mal. Los vestidos de verde limón aprovecharon los espacios que dejó el rival, y todavía en el tiempo de compensación, Rodríguez habilitó a Castillo, que ingresó como Pedro por su casa para poner el último clavo sobre el ataúd universitario. Luego de 7 encuentros sin conocer la derrota, el cuadro de la U de México tropezó en liga y no tiene mucho tiempo de maniobra, ya que el sábado visita a las Águilas del América. Pumas no se presentó al derbi capitalino, que de no ser por Keylor Navas hubiera terminado en una humillación mayor. Luego de la derrota que el América sufrió ante Chivas, tenía una deuda pendiente con su afición. Estaba ansioso por ganar uno de los 3 clásicos del semestre. El primero en hacerse sentir en el campo fue Santiago Trigos, que le dejó un recuerdito a Alan San Maximán. En cuanto se incorporó, se hizo de paradas con Jorge Rubalcaba. Kevin Álvarez falló su remate de 3 dedos. Cendejas cabeceó la posición del Tico. Después el francés tampoco encontró el camino. Más adelante el Woody le ganó la espalda al defensor auriazul, pero Navas achicó perfecto. Al 34 Sebastián Cáceres resbaló en la cobertura. El que jugó en Bélgica le robó el mandado. Con un zapatazo cruzado hizo retumbar el Goya en todo el Ciudad de los Deportes. Alexis Gutiérrez buscó arco, pero se encontró con la saga de la U, y en el contrarremate Israel Reyes no pudo vencer al ex Real Madrid. Antes de irse a tapar de la lluvia, la defensiva del Pedregal se multiplicó en la línea ante el disparo de Ramón, y Benevendo salió a tiempo para bloquear el fogonazo de Gutiérrez. Además, Efraín Juárez se fue expulsado por abandonar su área técnica. En el segundo tiempo, el central mexicano sacó un cabezazo que KN1 rechazó al tiro de esquina. Alex filtró para Israel, no pudo definir ante la salida del arquero 3 veces campeón de Champions. Y al 55, el que defendió al Newcastle mandó un centro potente, que aunque desvió el oriundo de San José, desembocó en el autogol de Álvaro Angulo. Los compañeros del capitán universitario le empezaron a jugar en su contra, y Aaron Ramsey se quedó a nada de un autogolazo, mas el ex del Real Madrid estuvo impecable. Finalmente el AVE vio reflejada su superioridad en el tanteador. Alexis recentró para la Pantera Zúñiga, activó la pirotecnia del inmueble. El conjunto de Coapa no quitó el pie del acelerador. El seleccionado de los Estados Unidos lo sabía, pues se combinó con el extremo europeo y con un gol mesiánico provocó la erupción del manicomio. San Maximán, Cendejas le va a pegar, Cendejas. Sin embargo, el show del mago no terminaba. Gracias a un penal que cometió Rubén Duarte, el canterano de Chivas firmó el doblete desde el círculo blanco. Los del Nido suman 24 unidades y no abandonan la pelea por la cima de la tabla, mientras que el equipo de Juárez suma 2 derrotas al hilo, 7 goles en contra y 1 solo a favor. El discurso del que fue campeón en Colombia comienza a desesperar a los aficionados de la U de México. Intentan balear su esperanza. Ya veremos qué pasa en las próximas fechas. Ya está disponible el número 6 de la revista Balompié, con 56 páginas dedicadas a Salvador Cabañas Ortega, desde sus orígenes en el 12 de octubre de Paraguay
pasando por el fútbol chileno hasta llegar a Jaguares de Chiapas, que adorna esta increíble portada, antes de llegar, por supuesto, a la América, en donde se hizo leyenda. El reportaje incluye todos los hechos que ocurrieron esa noche del 25 de enero de 2010 en el Bar de Insurgente Sur. Consíguela ya escaneando el QR que aparece en pantalla o entra a balompié.mx y haz tu pedido. Tenemos envío gratis a cualquier parte de México. Ciudad Universitaria se pintó rojiblanca. Un triunfo agónico. Chivas hiló su tercer triunfo consecutivo. Una vez más, la lluvia hizo de las suyas en la Ciudad de México, por lo que el enfrentamiento arrancó 37 minutos después de lo pactado, gracias al encharcamiento de la cancha. En la primera mitad, los dos clubes tuvieron la oportunidad de eliminar las zonas del tablero, solo que la pelota se negó y perdonaron hasta el complemento, en donde tras un jugadón de José Juan Macías, la defensa del rebaño se desentendió de la esférica y Pedro Vite se avivó para estrenarse en el fútbol mexicano. Sin embargo, los de Verde Valle retomaron la paridad en la siguiente acción, ya que Efraín Álvarez envió un centro templado para Hormiga González, que se levantó con categoría y fuerza para marcar su sexto gol del certamen. El propio Otaku fue el encargado de darle la vuelta, señaló fuera de lugar. Ya sobre el 90, Brian González se proyectó por el costado de la izquierda y habilitó a Daniel Aguirre, quien se anticipó a la defensa universitaria para anotar su primer gol como jugador del Chiverío. La fiesta del Guadalajara casi se esfuma por un penal bastante polémico que señaló Daniel Quintero, no más que Álvaro Angulo se excedió de potencia y estrelló la guerra. Los del Pedregal cosecharon su tercera derrota al hilo, y ya es preocupante, pues en 12 jornadas solo han ganado 3 duelos, mientras que el cuadro tapatío se encamina a asegurar un boleto, por lo menos de play-in. Lo de Pumas va de la mano con indisciplinas de inicio del técnico. El técnico no puede manejarse como se maneja y después los refuerzos. ¿Dónde están los refuerzos? Si tú traes a un equipo tantos refuerzos y no utilizas a tus jugadores de fuerzas básicas de cantera, es porque van a marcar diferencia, es porque están en un nivel muy superior. Monterrey no pudo hacer pesar la localía y dividió puntos frente a un maltratado conjunto universitario. Un día antes del enfrentamiento por la jornada 13, Héctor Moreno anunció su retiro del fútbol profesional con un título mundial sub-17 en Perú 2005, 4 mundiales a nivel mayor disputados y una carrera que lo llevó por Europa, Asia y la Liga MX. Moreno compartió un mensaje en sus redes sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tengo algo importante que decirles. Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Anuncio con el corazón lleno de emociones mi retiro después de más de 20 años dedicados al deporte que marcó mi vida. El fútbol me regaló momentos inolvidables. Vestir la camiseta de México, disputar mundiales, conocer países, defender a grandes equipos y sobre todo compartir vestidores y amistades que nunca olvidaré. Pero por encima de todo me enseñó y me ayudó a ser mejor persona. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes siempre han estado conmigo. A mis padres, que desde niño me inculcaron los valores, el esfuerzo y el amor por este deporte. Gracias por creer en aquel niño que soñaba con ser futbolista y por darlo todo para que ese sueño se hiciera realidad. Hoy miro hacia atrás y me siento agradecido por los logros alcanzados, por cada título y cada meta cumplida. Pero también miro hacia adelante con ilusión, porque tengo la oportunidad de cerrar esta etapa luchando junto a Rayados por un campeonato más. Sería un sueño poder despedirme con esa alegría compartida con la afición que tanto me ha dado. A la afición, gracias por acompañarme en cada paso, en cada partido, en cada aplauso y en cada crítica que me hizo crecer. Jugué siempre con la ilusión de representarnos dignamente. Hoy cierro este capítulo con gratitud y paz. Me voy con la certeza de que entregué todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa en mi vida, siempre agradecido con este deporte que tanto me dio. Gracias fútbol, gracias vida, gracias Dios. Con cariño y gratitud. Así, aquella generación que hizo soñar a toda la nación en 2005 se despide con uno de los mejores centrales zurdos en la historia del fútbol mexicano. 20 años después, ya nos hicimos viejos, todos aquellos que crecimos viéndolos patear la pelota. Qué mejor escenario para decir adiós que frente al club que le dio la oportunidad de debutar en Primera División, los Pumas de la UNAM. Para sorpresa de muchos, los de la Ciudad de México tomaron el protagonismo del cotejo y arrinconaron a la pandilla, que casi ve de cerca la caída de su arco, cuando José Juan Macías sacó un fogonazo que escupió Santiago Meli. Después, el arquero Tico casi provoca el gol de la raya, pero Rubén Duarte apareció oportuno sobre la de Cali, y justo a la media hora los fantasmas se apoderaron del canterano de las Chivas,
Macías tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión. Afortunadamente se avisó que no es tan grave, como nos tienen acostumbrados. Por ahí del 43, Alan Medina fabricó la jugada que le platicará a sus hijos, nietos y bisnietos, puesto que le hizo un caño a uno de los mejores centrales de la historia del fútbol mundial. Se acomodó a su pierna más hábil, la colgó del ángulo, para poner por delante a los de la máxima casa de estudios. Luego se filtra para esta posibilidad, pasan sobre Sergio Ramos, ¡golazo! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Gol de Pumas! ¡Clarearon a Sergio Ramos! El cuarto árbitro sorprendió con el añadido de 7 minutos, y a 2 de cumplirse, Duarte se enganchó a su compatriota como un luchador, derivando en un penalti, ratificado posteriormente por el VAR. Después de la revisión, el jugador número 5 de Pumas sujeta a Sergio Ramos, penal. Como si se tratase de un partido del FIFA, Sergio Ramos estaba frente a Keylor Navas, en el Gigante de Acero, en un Monterrey frente a Pumas, en 2025. El central español conoció a la perfección a su ex compañero y con total tranquilidad celebró el empate frente a la sonrisa del costarricense. Al regreso de la charla táctica, Sergio Canales se quedó a nada de hacer un golazo, pero la mandó a la azotea del arco, y los auriazules buscaron el del rival en 3 ocasiones. Más la saga se multiplicó. Con el pasar de los minutos, el juego se calentó en ambas bancas, puesto que Domenech Torrent y Guillermo Hamdan, preparador físico de los de la U de México, fueron expulsados tras un intercambio de palabras. El ex del Real Betis estuvo a punto de entregar la victoria a los suyos, al bajarla con la almohada y quedar mano a mano con el guardameta, solo que no enfocó el arco, y el 1 por 1 se escribió en la seda. Pumas ahora sí abandonó la zona de play-in y ya tiene 40 días sin saborear las mieles de la victoria. En el último enfrentamiento de la jornada, Efraín Juárez regresó al banquillo universitario tras ser expulsado en el clásico capitalino. Pérez Buquet fue el primero en intentar algo diferente, pues pateó de larga distancia. Y a pesar de que Keylor Navas atacó mal el balón, Benjamín Galdames no logró empujarla al fondo de la portería. Debido al planteamiento tan ratonero que mostró el conjunto unamita, la primera oportunidad de peligro se hizo presente por medio de José Luis Caicedo, quien sacó un proyectil, derribando la publicidad de la liga. De inmediato, Juan Manuel Sanabria habilitó a Joao Pedro, que con un cabezazo picado se quedó cerca de batir al Tico, cuyos reflejos puros mantuvieron el cero. El mismo número 9 se volvió a imponer por las alturas, el guardameta ganó una vez más, mientras que el ex de las Chivas la buscó para acomodar de Villarista, no más que el Fierro le dijo que en él. Al 78, Sanabria estampó el larguero con un cabezazo. Navas atajó el contrarremate de Pedro, pero no pudo contener el zapatazo final de Sebastián Salzamonch, que le entregó los 3 puntos al cuadro colchonero, ahora 10º de la tabla. Por otro lado, los de Efraín Juárez tienen 6 encuentros sin ganar, y pusieron en duda su clasificación, ya que descendieron hasta la 12ª posición. En un duelo en el que ambas escuadras estaban urgidas por sumar de a 3, Pumas y León dividieron unidades en el Nou Camp. En el primer lapso, los dos equipos tuvieron chances de cara a portería, pero Keylor Navas voló con determinación y en la otra trinchera el larguero salvó a la fiera. Más adelante, Chava Reyes casi se viste de lujo con un golazo de chilena, pero el arquero costarricense rasguñó con las cutículas hacia el tiro de esquina. Por medio de un tiro libre, los panzas verdes se quedaron cerca de cantar el primero, solo que el ex del Real Madrid salvó por enésima vez a los del Pedregal para despedir el primer lapso. El portero de Pumas está practicando muy bien para su eliminatoria, aunque quién sabe si le guste recibir tantos tiros en la portería de los Pumas. Al minuto 57, Iván Moreno dejó plantado a Ángel Azuaje y mandó el buscapiés, que fue correspondido por el Plátano Alvarado, para que se lanzara desde la tercera cuerda y escribiera el 1-0. Ni 2 minutos pudo aguantar el cuadro guanajuatense sin poner en riesgo la ventaja, pues Paul Belón derribó dentro del área a Jorge Rubalcaba para entregar el tiro desde el manchón. No obstante, Natán Silva le pegó con la almohada y el Gato García mantuvo el 0. Luego de que Edson Ayón pecara de envidioso, Álvaro Angulo lo hicieron sándwich en zona prohibida, así que se sancionó el segundo penalti de la noche. No más que ahora el encargado fue José Juan Macías, que no decepcionó.
Sobre la hora, Ángel Rico estuvo a punto de bañarse de gloria, pero el cancerbero se aferró a la equidad, que ya no se movió más, y dejó a los dos fuera de puestos de clasificación. En caso de que no califique, ¿siente que está en riesgo la continuidad de usted al frente del proyecto de Pumas? Te voy a contestar primero la presión. Esto no es presión, es un privilegio, es un privilegiado. Presión es, voy a estar en Gaza y que no sabes si vas a vivir o morir. Presión es que no tengas trabajo, que llegues a tu casa y tengas que alimentar a 3 niños y a tu mujer, y no tengas trabajo y no tengas que llevarles de comer. Creo que somos muchos los que hemos sentido la verdadera presión de la vida. Aquí es un privilegio, soy un privilegiado de representar esta institución, soy un privilegiado de estar en esta silla, que la adoro, que estoy feliz, que estoy tranquilo, que la entiendo, que la disfruto, de verdad la disfruto, todavía no me salen tantas canas. Entonces, bueno, no sé, vamos a ver, estamos justo en el postre, nos falta el café y luego pedimos la cuenta. Y ya con la cuenta en mano, vemos para qué nos alcanzó, si nos alcanza para pagar o tenemos que quedarnos a lavar los trastes. ¿Están claros? Pumas tuvo su mejor presentación hasta la jornada 16 y venció por 4-1 a los Xolos. Los ánimos en el campamento universitario no eran los mejores. Además de los malos resultados, la salida de Aaron Ramsey, debido a lo ocurrido con su perro, es un secreto a voces que increíblemente no se ha hecho oficial. Sin embargo, tenía una cita al mediodía para medirse a Xolos, y de conseguir la victoria se colarían a puestos de reclasificación. En tanto, los de Baja California no pudieron contar con los servicios de Gilberto Mora, quien sufrió una fractura en la mano izquierda y tuvo que pasar por quirófano, por lo que también es duda para la fecha FIFA de noviembre. Por cierto, que qué penita con los medios de comunicación modernos, que lo único que saben hacer es poner títulos clickbaiteros para hacer caer a toda la gente y luego decir la verdad a medias. Vergonzoso. Al cuarto de hora, Álvaro Angulo metió el centro al hervidero. José Juan Macías le ganó el duelo aéreo a su vigía y con un cabezazo de élite llegó a 4 dianas en el presente torneo, cifra que no registraba desde el Clausura 2022 con Guadalajara. Además, superó los números de Funes Mori en la UNAM. No era tan difícil, a decir verdad. JJ siguió en plan grande y le dejó un regalito al Toti López, quien se perdió la oportunidad de marcar el 2-0. Antes de ir al entretiempo, se armó la faramalla en el baúl tijuanense, y seguido de un punterazo del ex León, Jorge Rubalcaba se la dejó puesta al lateral colombiano, que sumó uno más a la estadística. Mientras que en la transmisión mostraban la repetición de ese gol, Rodrigo López aprovechó un error en la saga fronteriza, y entre las piernas de Toño Rodríguez definió el 3-0. En el complemento, el Cocó Carrasquilla le puso 3/4 de gol a Macías, quien traía de ley, y no pudo concretar el doblete. Los caninos remontaron un poco el terreno de juego, pero fue gracias a un penal cometido por Pedro Vite que volvieron a dar señales de vida, ya que Kevin Castañeda lo convirtió con un auténtico bazucazo. No obstante, nada ni nadie le arrebataría la victoria a los de la U de México, y Rubén Duarte estuvo atento al rechace que dejó Rodríguez al sentenciar el 4-1. Los del Pedregal llegaron a 18 puntos y se adueñaron de la 10ª posición. Sin embargo, la afición no está contenta. Con playeras que llevaban la leyenda "Respete nuestra historia", le negaron el Goya a los jugadores. Aún así, Efraín Juárez, con los brazos cruzados, se plantó frente al pebetero y luego les aplaudió. Vaya partidazo que vieron, pues lo tuvo todo. Polémica, expulsiones, lesiones y 2 remontadas. Pumas se coló al play-in y le arrebató Cruz Azul el mote de líder. El juego tuvo cita en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, ya que los auriazules no querían jugar en calidad de visitante en Ciudad Universitaria, por lo que el Arcamón volvió a ser local en el inmueble donde vivió grandes noches. Al minuto 4, Álvaro Angulo encontró a Jorge Rubalcaba, que en 2 tiempos ejecutó una patada prendida en el doyo Miyagi-Do para sacudirla de cuadros. Sin embargo, el gusto le duró poco a los del Pedregal, pues en la siguiente acción José Paradela cayó sobre la rodilla de José Juan Macías, quien tuvo que salir en el carrito por una lesión en el ligamento colateral medial. Una vez más, pareciera que los dioses del fútbol tienen algo en su contra y no quieren que vuelva a exponer su talento, el
el canterano de las Chivas. Desde 2020 su carrera ha estado marcada por una larga serie de lesiones. Todo comenzó con problemas inguinales que lo dejaron 14 días fuera de las canchas y dio inicio a una racha de dolencias que no lo dejaría en paz. Más tarde, en el Guardianes 2020, sufrió una lesión muscular frente a Cruz Azul, que lo mantuvo fuera por 35 días. En junio de 2021, un desgarro en el muslo izquierdo lo marginó de los Juegos Olímpicos de Tokio y lo tuvo 62 días en recuperación. Ese mismo año llegó al Getafe, de forma sorprendente, pero los problemas en el sóleo derecho limitaron su participación a apenas 8 partidos y forzaron su regreso anticipado a Chivas en enero de 2022. Durante la pretemporada con el rebaño vivió la peor de sus lesiones, una ruptura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que lo dejó fuera 208 días. Un mes después de volver, se rompió el mismo ligamento, así que acumuló otros 287 días de inactividad. Su regreso fue medido, con solo 290 minutos en 7 partidos, antes de que Santos Laguna adquiriera su carta para la apertura 2024. Amargamente, las lesiones continuaron. Primero un problema grado 1 en el sóleo derecho, y luego una lesión de menisco en la misma rodilla, que requirió cirugía y lo apartó de todo el torneo. Tras un año, Santos rescindió su contrato y surgieron rumores de un retiro prematuro. Aún así, Macías no se rindió. En julio de 2025 fue a prueba con el Valladolid de la Segunda División de España, donde dejó buenas sensaciones, aunque finalmente no consiguió fichar. Así llegó a los Pumas, y cuando parecía que encontraba su mejor versión, haciendo goles, poniendo asistencias y brillando en el ataque universitario, la pesadilla se volvió a hacer realidad. No sé yo qué va a pasar con JJ Macías. Quizá ahora sí se decida por el retiro, pero siempre lo recordaré como un futbolista que lo intentó y nunca dejó de luchar. De vuelta a las acciones del partido, impresionantemente Jorge Sánchez trazó un muy buen centro al área. El Toro Fernández se coló entre los centrales y con la 100 igualó al tanteador. En cuestión de 5 minutos, el cuadro celeste se enchufó en ataque. Charly Rodríguez buscó a Jeremy Márquez, quien asistió con una pantalla al uruguayo, y le dieron un beso a la redonda para dar la vuelta. Ya sobre el final del primer capítulo, el Cocú Carrasquilla perdió los cabales, y con una entrada criminal dejó malherido a Kevin Mier, quien tuvo que abandonar el campo por lesión. Aunque el Curro Hernández revisó la jugada en el monitor, mantuvo su decisión inicial, la tarjeta amarilla, lo que prendió el fuego de la polémica. Al día siguiente se confirmó la fractura del arquero colombiano, quien se perderá la liguilla y muy probablemente la Copa Intercontinental. Una auténtica desgracia, por lo que desde la cooperativa ya preparan todo para inhabilitar al jugador de los Pumas, vía legal. Curiosamente, Carrasquilla jugó muy bien el resto del duelo. En la segunda mitad, el mediocampista panameño habilitó a Legolas, quien se quedó a nada de poner el empate, y al 65 se terminó de descarrilar la máquina, ya que Lorenzo Farabelli fue expulsado por una plancha sobre Santiago López. Más tarde, el futbolista que ya jugaba de a gratis fue factor y provocó el tiro desde los 11 pasos, ejecutado por el lateral colombiano. A 5 del final, el mismo Carrasquilla cobró un córner, el More prolongó y Alan Medina se anticipó a Gudiño para amarrar el pase a la reclasificación. Los de la U de México le cortaron a los de la Noria una racha de 23 partidos consecutivos sin perder como local, pues no habían caído en todo el 2025. Asimismo, le entregaron la cima al Toluca, que no era líder en torneos consecutivos desde las temporadas 66-67 y 67-68. Ya está disponible el número 5 de la revista Balompié, como se los prometí, con la portada de Gilberto Mora, acompañado por Marcel Ruiz, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Alexis Vega, todos ellos levantando la Copa Oro que recientemente levantaron en el último torneo veraniego. Adentro de la revista vas a poder encontrar todas las crónicas de todos los partidos que se disputaron en esta Gold Cup 2025, además por supuesto del periodismo de investigación que ya conoces. En esta ocasión encontrarás un resumen de la primera parte de cómo fue que sucedió el famosísimo cachirolazo en el 88, imperdible. E igual que en la Copa Oro, te presentamos todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, que vaya que estuvo bueno y que nos entretuvo bastante. Y como ya estás acostumbrado en la revista Balompié, en el resto de las páginas vas a encontrar reportajes, entrevistas y un dossier muy especial dedicado a la selección mexicana campeona del mundo en Perú 2005, hace ya 20 años. Por cierto, que en la contraportada vas a ver a Carlos Vela en una de sus mejores etapas allá con el LAFC. Eso es porque adentro de este dossier de la Sub-17 le dedicamos un largo recorrido a toda su carrera profesional, un perfil de leyenda en el que te explicamos cómo es que Carlos Vela nunca quiso ser el jugador que todos creímos que podía ser. Este es el mejor momento para suscribirte a Balompié, porque si lo haces ahorita vas a recibir todo esto.
Así que ya sabes, escanea este código QR o encuentra el link en la descripción y suscríbete a la única revista de fútbol en México. Pachuca dio el primer paso en el play-in y eliminó a unos Pumas impresentables que se quedaron en la cancha del Cuauhtémoc. Al finalizar la última jornada de la fase regular, la institución tusa confirmó la salida de Jaime Lozano, quien se marchó con un historial de 24 compromisos, de los cuales ganó 8, empató 4 y perdió 12, incluyendo 32 goles a favor y 28 en contra. Así que a días de jugarse el torneo anunciaron a su nuevo estratega, Esteban Solari, quien regresó al fútbol mexicano, luego de haber jugado con los del Pedregal entre 2007 y 2008. Por su parte, el cuadro de la UNAM no contó con uno de sus mejores elementos, Adalberto Carrasquilla, quien fue suspendido por acumulación de tarjetas. Además, su capitán Keylor Navas no llegó con los mejores ánimos, pues horas antes se desvaneció su sueño de disputar un último mundial tras la eliminación de Costa Rica. Sin embargo, había una chance de clasificar a la fiesta grande, y pese a las adversidades, ambos bandos buscarían dar el primer paso hacia adelante. Pasado el cuarto de hora, Kennedy se animó con su pierna menos hábil, pero el Tico controló en 2 tiempos. De inmediato, Alan Medina puso a chambear a Carlos Moreno, que dejó el rebote, más la saga complementó, y en la otra trinchera Pedraza le pegó desde su casa, solo que el arquero apareció a tiempo. Finalmente Ener Valencia hizo efectivo el golpeo de larga distancia, y con un meteorito de pata derecha activó la pirotecnia. Van a quedar ya bien parados para defender. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Tuzos! Antes de ir al descanso, el 29 brasileño se acomoda su pierna más hábil. Ningún elemento auriazul trató de incomodar y sacó un bazucazo que ni siquiera vio pasar el ex Real Madrid para cambiar el 1-2. Al regreso del descanso, Idrissi continuó con su mejor exhibición del semestre y le respetó la pasada a Robert Núñez, quien pateó a primer palo para confirmar la goleada hidalguense. Qué mal se vio Keylor Navas durante todo el partido. Al minuto 65, Pedro Vite se encontró con un balón a la deriva en el área chica para descontar el tablero, solo que ya era muy tarde. Todavía Israel Luna se dio el lujo de sumar uno más a la cuenta de los locales, más que el profe levantó la bandera para concretar el 3-1. El conjunto de la U de México fue a dar la cara ante su afición, que no se guardó nada, y pierden cada vez más la paciencia, así como la ilusión en el equipo de sus amores. Mientras tanto, los de la Bella Airosa requerían ganar su siguiente duelo para colarse a la fase final. Los del Pedregal esperan reivindicarse en el Olimpo del fútbol nacional, aunque muchos ponen en duda su grandeza, y para otros tantos nunca existió. A fin de cuentas, es su responsabilidad retomar ese mote que algún día les perteneció. ¿Crees que en 2026 por fin tengan ese salto de calidad que tanto ha pedido la afición? ¿Efraín Juárez llegará a final de torneo? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este compilado, regálanos un like. Nos ayudas un montón a que el contenido llegue a más gente. Compártelo con tus amigos universitarios. Y suscríbete para no perderte ninguna de las historias y las leyendas del fútbol mexicano.